Hola amigos, gracias por acompañarnos en este vídeo. Hoy vengo en compañía de mi amiga y compañera Karina del canal de Art Makeup, que os voy a dejar el enlace de su vídeo abajo entre los comentarios, ¿de acuerdo? Para que enseguida pasemos a conocer cuáles son sus perfumes favoritos de este año 2019. Hemos estado hablando de si hacíamos un top 5 o un top 10. Entonces, para no liarnos, porque 5 se nos quedaban cortos y 10 es una lista demasiado amplia que queremos que vosotros tengáis una lista un poquito más recortada para encontrar vuestro perfume ideal. Así que lo hemos reducido a 7 perfumes. Y por supuesto, este tipo de vídeos viene muy bien ver distintas opiniones. No es que unas tengan más razón que otras, sino que son simplemente a nuestro gusto personal. Entonces vosotros pues veréis distintas propuestas y por supuesto nos encantaría saber cuáles son esos perfumes que este año han salido y que a ti te han parecido espectaculares. Cuéntanoslo, por favor, que estaremos leyéndoos. Y hasta puedo hacer una lista de los perfumes favoritos por nuestras seguidoras. Os estaré leyendo. Bueno, este año hemos tenido mucho perfume, sobre todo en plan de flankers, ¿no? Muchos perfumes variantes de otros perfumes que ya conocíamos. La verdad es que dando un poquito vuelta, la mayoría de los perfumes que tengo en ese sentido son así. Este verano hemos tenido una amplísima selección de perfumes que contenían, para empezar, los de primavera-verano, que son los que primero nos llegan, mucha frambuesa y pimienta rosa. Han sido las notas que más han destacado. Pero lejos de eso, tengo que decir que uno de los perfumes del verano que más me ha llamado la atención, que más me ha enamorado y que lo he recomendado muchísimo, ha sido Angel Eau de Croisière. Desde luego de esos perfumes que con un ligero toque de lo que es el ADN de Angel, pero con una intensidad de fruta tropical de mango que era deliciosa. Yo lo he amado, lo sigo amando, lo guardo para cuando vuelva el siguiente verano, que lo voy a disfrutar muchísimo. Y este lo he recomendado mucho. Eso, por supuesto, es para quien le gusta la fruta tropical y demás. A mí este me ha súper encantado este verano. ¿Es súper elegante? No, pero es muy rico, sabroso, fiesta de verano. Perfume fiesta de verano. Merecía mucho la pena descubrirlo y si aún lo encontráis, a por él. Las ediciones especiales, aunque ponga edición especial, suelen estar en el mercado porque se fabrican un buen número, al menos 2 o 3 años rondando el mercado. Eso si no se compra en masa, desde luego. Ediciones también de verano. Voy a ir a por una casa que hay quien la ama y hay quien la odia. Yo tengo que decir que me gusta tanto el tipo de perfumería que hace y en mi piel tiene muy buena compatibilidad y dura bastante bien en el tiempo. Y son los perfumes de Carolina Herrera. Este año sacaron 2 ediciones que ¡wow!, me encantan y me doy cuenta de que muchas veces patino y de repente digo que os sirve para verano y luego os la saco también en invierno. Pues eso me gusta porque son versátiles aromas que me han enamorado para utilizarlas en distintas épocas, que me han gustado tanto que yo las recomiendo. Cuando alguno de mis seguidores me decía, Isa, un perfume que tenga duración, que sea impactante, que sea sensual, pues yo les mandaba estos perfumes porque, a ver, si lo recomiendo es porque de verdad lo siento, si no, pues no lo diría. Y sin embargo, este Carolina Herrera, este es uno de mis más súper favoritos de este año, de verdad os lo digo. No le encuentro algo extravagante, hay personas que esa nota que dicen de algas rojas que se notan en el perfume, yo creo que no. Sabéis que a mí no me gustan los perfumes acuáticos, sin embargo yo aquí noto dulzor, noto sensualidad, feminidad, una mujer fuerte. Bueno, aquí estoy yo como mujer pisando fuerte. Y este mismo año, Carolina Herrera, claro, nos saca un Flankers de CH y luego el perfume de 212 Baby Rose Extra. ¿Cuántas veces os lo he recomendado? No sacarlo en este vídeo era completamente imposible, porque
Os lo he recomendado, os lo he sacado, se lo he recomendado a María. Este perfume, chicas, es que esto es fiesta. Esto es fiesta en máximo sentido. Esto es una mujer que quiere pasárselo bien, que quiere divertirse y que quiere pasarse toda la noche oliendo de bien que te mueres. Pues este perfume es una edición fantástica. Mira que al principio me daba cosa porque digo, ¡ojo, qué frasco tan grande! Porque solo lo hicieron en este tamaño grande. Y anda que si luego no me gusta o era igual a la versión del 212 Bibs, pues digo, madre mía, pero no, no es igual. Es una versión completamente nueva, muy especial, que aunque es edición especial de este año, merece la pena buscarlo y disfrutarlo a tope. Perfumes que descubrí este año. Este año 2019 comencé a probar la línea de Guerlain de Le Petit Robe Noir. Aquí la tenemos. Tengo unas poquitas miniaturas y hemos ido probando algunas ediciones tanto de otros años como dos que aparecieron este año. Este año apareció la versión Plissé, que no estaba mal, huele muy bien, y esta que es la que más me ha gustado hasta ahora de todos los Petit Robe Noir, aparte del que es completamente negro. Este es Maroc Velours. Como mi francés está por los suelos, no os preocupéis, que abajo os voy a dejar en la lista todos los nombres de los perfumes que menciono y el enlace a su reseña, porque no voy a estar nota por nota. Pero sí que es cierto que estos perfumes de Guerlain, esta línea, juegan mucho con la cereza, la almendra. Estas notas suelen aparecer bastante en sus perfumes y luego juegan con muchas más notas. Es verdad que hay gente que en general dicen que les huelen a jarabe de cereza. Bueno, bien, está bien. Ahora, a mí me encanta. ¿Qué es lo que tienen estos perfumes para que me enamoren? Les veo un toque de elegancia, actual, versátil y joven. No es una elegancia de señora que se viste de punta en blanco y no me toques, no. Es un elegante actual, un elegante desenfadado y yo creo que con mucha parte de ese estilo que la casa Guerlain le da a todos sus productos, ya sea de cosmética, de moda, de lo que queráis. Pero yo creo que en estos perfumes se refleja muy bien ese estilo de la casa Guerlain. Estilo y sensualidad y para enamorar. Cuando llegué a la casa de Armani Code, tengo que decir, este perfume, tanto en masculino como en femenino, son un bombazo de perfumes, tal cual, porque el masculino, que sale a la vez que este perfume Armani Code Absolute, también reseñé el masculino en muestra, bueno, según lo abro, huele porque puse un poquito aquí y esto es un espectáculo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este perfume es elegante, sensual, un femenino para quedarte con la boca abierta. Aquí se junta lo elegante con lo sensual. De esos perfumes para una mujer que deja rastro a su paso, que deja huella. Y para mí, pues volvemos aquí a una casa de Emporio Armani que es completamente espectacular. No es Emporio, perdón, es Giorgio Armani, que Emporio es para la parte más joven. Pues eso, espectacular. Además, me asaltó una sorpresa grandísima al probar el perfume de Nasomato Narcotic Venus, probarlo y vale, puede que sea un 90%, pero me asaltó el hecho de que Narcotic Venus de Nasomato fuera tan importantemente parecido a este perfume, que claro, el otro también me encanta, pero este me encanta todavía más. Pero ¿qué os digo? Con lo cual digo un wow extra con respecto a este perfume, que no os lo recomiendo. Es que si no lo tenéis ya, eso sí, también es verdad que es para amantes de las notas florales en las que se incluyen los nardos, porque los nardos no son un aroma para todo el público. Por supuesto, estos perfumes no son para comprarlos a ciegas. Algunas de vosotras que ya sabéis que tenéis mucha compatibilidad con mis propios gustos,
Estoy segura de que muchos de estos os encantarían. Seguimos porque este año apareció, fijaros, tenemos de Paco Rabanne, tenemos el Lady Million Empire, que me gustó muchísimo. Me gustó mucho. Lo pongo, no lo he traído aquí porque me gustó y he tenido que elegir esos 7, pero os lo hubiera traído. También de Elisab con el plan de la frambuesa, Elisab Girl of Now Forever fue uno de los perfumes con frambuesa que más me gustaron este año. Pero aparte de todos esos, uno que les supera a todos esos en impactante, porque es sensual, dulce, cautivador. Este es para cautivar, para cautivar. El perfume de Olympia Legend. Esto es un wow total. Un wow total. Algunas de las seguidoras me dicen, Isa, tiene un parecido con Black XS, tiene un parecido con el Olympia tal. Pues es posible, chicas, vienen desde la misma casa. Entonces, ¿qué sucede? Podemos captar esa mano de los perfumistas de Jean Paul Gaultier, en los que trabajan en estos perfumes y les pueden dar un toquecito, un toque de unión entre ellos. Pero cuando pruebas esto es impresionante. Estos no son ediciones especiales, por lo cual, pues mira, yo lo voy utilizando y lo estoy utilizando bastante. Entonces, si se me termina, ¿sabéis qué hago? Estoy completamente convencida de que me lo compraría en tamaño de 100 mililitros, pero totalmente. Sabéis que por lo normal los compro de 30 mililitros por si acaso comprando a ciegas me encuentro con un perfume que no sea de mi gusto, o por lo menos para no pasarme 10 años con el mismo perfume. Pero sin duda, lo volveré a comprar en 100 mililitros cuando lo gaste. Vamos a por el número 7, pero luego tengo pero es que este tenía que sacarlo. El número 7 es Azzaro Wanted Girl. Aquí está. Mirad, este perfume es muy contrario a todos los que os he enseñado. La mayoría de mis favoritos de este año son intensos, con una duración tremenda. La mayoría, si lo repaséis el vídeo vais a ver que son todos intensos. Este es suave, delicado, de un tipo de floral que está lejos del Armani Code, que es un intenso floral tremendo. Este no, este es bonito, delicado, que te susurra sus notas al olfato. Los otros te explotan en el olfato y este te las susurra. Es un aroma precioso, muy bonito y muy delicado. No todos los momentos del día o de los días en los que pasamos tenemos momentos para utilizar perfumes súper intensos. A veces se nos merece la pena un perfume como este, que lo que encontramos en este es un floral suave, fresco, delicado, que perfectamente lo podría utilizar en muchísimos momentos. Primavera, otoño, verano, invierno, me da lo mismo. Versátil, bonito y súper especial. Estos son de los aromas que te susurran al olfato. ¡Qué bonito! ¡Qué delicado! Y qué wow de perfume. Me encanta, me encanta. Yo que sé, los que son mis favoritos me emocionan mucho porque además este año los he ido utilizando en muchos distintos momentos, ¿no? Es que han sido también ya algunos llevan recuerdos de momentos muy especiales. Y fijaros que, ahora os cuento, que este año, desde mediados de año ya me ibais preguntando ¿cuáles son tus favoritos? Tal. Pero es que hasta que no llegamos a diciembre están saliendo perfumes, pues imaginaros. ¿Sabéis cuántas reseñas hemos hecho este año? Más de 450 reseñas de perfumes. Hemos probado tantísimos perfumes, hemos hablado de tantos. De entre novedades habrá como unas 30 novedades que hemos traído al canal este año, tanto en muestras, miniaturas, los perfumes en grande, de todo. Y hemos conocido mucho, entonces a veces rescatar solo unos pocos cuesta, porque algunos han enganchado y enamorado muchísimo. Pero yo creo que es bonito
que podamos reducir la lista para que este año os podáis decidir por qué elegir en vuestra lista de Navidad. Todos los que os he traído merece la pena descubrirlos, probarlos, tener alguno de ellos como ese perfume especial y bonito. Sin duda estos os los recomiendo muy mucho. Y este año, como último descubrimiento, llega, que es ese octavo, que sí, es que digo, ¿cómo lo dejo fuera? De estos no podía dejar ninguno fuera. Este año voy a Madrid en uno de mis paseitos y descubro esta colección que es verdad, a mí tampoco me gusta cuando las perfumerías, sea en España o en cualquier país, unas marcas de tiendas pues toman en exclusiva la venta de algunos productos. Eso lo veo un poquito desleal con respecto al comercio, ¿no? Pero es cierto, y es así, y no podemos, nosotros los consumidores eso no podemos evitarlo. Pues bien, me paseo por la cadena de supermercados del Corte Inglés de aquí en España, de centros comerciales, y me encuentro con esta nueva edición que es de Pacolección de Paco Rabanne. Una colección de 6 perfumes con aromas completamente que dices, ¡guau! ¡Qué explosión de aromas! Y yo allí como loca probándome uno, otro, y no podía irme sin llevarme uno de ellos. 2 me gustaron muchísimo, muchísimo, y este fue el que elegí para traerme. Se llama Strong Me. Es verdad que todas las líneas son muy unisex, y este es sumamente unisex. Tanto que en casa me gusta tanto a mí como a mi pareja. Es un perfume que cautiva tu olfato. Y puede que bueno, como pasa mucho con los perfumes unisex, puede que te guste muchísimo, puede que no te guste nada, como siempre, ¿no? Y este tampoco es para comprarlo a ciegas, es para ir al centro comercial donde lo vendan y probar los distintos que hay. Pero este me gustó muchísimo. Y no podía pasar este vídeo sin traéroslo porque al fin y al cabo hemos tenido cosas muy bonitas este año. Muchas personas se quejan de los flankers, muchos perfumes, variedades de otros. Pero incluso charlando con vosotros mismos fuisteis muy razonables en ese sentido cuando me dijisteis pues el hecho de que muchas marcas no sacan nuevos perfumes porque ya tienen un nombre creado, la publicidad está prácticamente hecha y solo tienen que hacer una pequeña variación, ya tienen el diseño de los frascos, el diseño del nombre, solo tienen que hacer una pequeño, pues como este CH Queen y ya lo tienes, ¿no? Entonces hacen flankers pero muchas de estas variedades que han salido este año son completamente distintas a los padres que empezaron esa línea de perfumes. Entonces yo creo que hacerles feos a los perfumes, hoy en día tal y como andamos, ¿no? Hacerles feos a los perfumes porque sean hijos de otros perfumes, pues yo creo que es un poco dentro de lo absurdo, porque si lo que quieres es disfrutar de un perfume, encontrar un perfume que te guste, simplemente prueba, descubre. Muchas veces por prejuicios estúpidos damos de espaldas algunas fragancias que ni miramos o ni nos dignamos a probarlas y nos estamos perdiendo grandísimos perfumes que merecen muchísimo la pena. Así que sin duda os animo a seguir probando, descubriendo que estamos en el mundo de los perfumes, es el mundo de los sentidos y de los sentimientos. Por supuesto, aquí terminamos este vídeo y ya sabéis, os voy a estar leyendo, me voy a estar apuntando tus favoritos, así que por favor, cuéntanoslo. Ahora os invito a pasar al vídeo de mi compañera y continuamos viendo propuestas de los mejores perfumes de este año 2019. Un beso enorme a todos y seguiremos conociendo muchos perfumes. Hasta el próximo vídeo.